de visualización con Python en Colab. Nosotros, como ya vimos en nuestro módulo DR, utilizamos un paquete llamado ggplot2 y la idea de esta práctica es comparar cuáles son las opciones que vamos a utilizar en Python para graficar nuestros datos. Entonces, en esta práctica vamos a ver las paqueterías de Matplotlib, Seaborn, Plotly y Pandas. Algunas las vimos en la anterior em, presentación que fue de introducción. Y bueno, pues ustedes saben que es importante poder visualizar nuestros datos, ya que esto vamos a poder representar nuestra información mediante gráficas. Y esto nos va a poder, si tenemos una buena gráfica, identificar patrones, comparar grupos, encontrar valores atípicos, comunicar resultados y entender mejor un conjunto de datos. Entonces aquí tenemos una tabla de resumen de una comparación rápida de las opciones que tenemos cuando utilizamos ggplot2 versus Python. Em, Normalmente tiene los tres elementos principales, que es donde vamos a utilizar primero cuál es nuestro conjunto de datos y aquí podemos ver que para ggplot pues utilizábamos data, la diferencia, el equivalente a Python va a ser data igual. Para la estética, nosotros utilizamos AES y entre paréntesis poníamos los valores. En este caso, pues vamos a poner X es igual para lo que vamos a graficar en el eje de las X, Y es igual, y vamos a utilizar otros parámetros para darle una mejor presentación a nuestra estética de nuestra gráfica. También pues vamos a poder graficar con scatterplot, boxplot, y en vez de utilizar geom-point o geom-boxplot o barplot, vamos a utilizar el, el, el Seaborn. Este lo vamos a utilizar simplemente, ¿se acuerdan? Lo vamos a importar, le vamos a dar una abreviación, en este caso va a ser SNS, y vamos a poner punto y cómo lo queremos graficar. Y pues para también si queremos ponerlo en paneles, nosotros utilizamos Facet-grid para poder poner nuestras gráficas en panel. Aquí hay otra eh, forma de nada más de ponerlo en Python, o sea, sí tenemos la misma opción. El tema también, nada más vamos a poner aquí en el sns.set el tema que nosotros vamos a querer utilizar. El ggplotly ya no va a ser bueno, para ggplot era para ver la gráfica interactiva. ¿Se acuerdan que poníamos el cursor en un puntito y nos decía los datos con los que se había creado esa gráfica y hasta podíamos cambiar el texto que aparecía, ¿no? En este caso vamos a utilizar el plotly y vamos a poner la función .express para hacer eso. Entonces vamos a ir generando estas gráficas que pues más o menos ya las habíamos hecho en ggplot y nosotros vamos a cambiar la estructura para Python, que pues ya tomando en cuenta esto no va a ser tan difícil, ¿no? Simplemente vamos a tener que hacer la traducción pues del lenguaje que ya sabemos, que es en R, a traducirlo a Python. Bueno, entonces lo primero es cargar las librerías, igual que hacíamos en nuestras prácticas de R. En este caso vamos a utilizar eh, el import para cargar nuestras librerías y vamos a llamar a nuestras librerías y después las vamos a asignar una abreviación para que sean más fáciles de utilizar y no tengamos que escribir todo el nombre de la paquetería, sino que nosotros ya sabemos que esas son las paqueterías con las que vamos a trabajar, entonces las vamos a abreviar de estas formas, ¿no? A Panda le vamos a poner PD, eh, el matplotlib punto pyplot eh, lo vamos a abreviar de esta forma y así sucesivamente con las otras paqueterías que vamos a usar.
También vamos a utilizar este que es para ver las gráficas interactivas, que es el plotly.express y lo vamos a llamar PX, ¿no? Entonces, estos son abreviaturas que mayormente se utilizan justo con estas librerías que son muy populares, se utilizan estas abreviaturas. Pero les digo, podemos ponerle cualquiera, pero ya sería acordarnos, ¿no? Entonces, tenemos que ejecutarlo, acuérdense, funciona igual como cuando nosotros cargamos nuestras librerías. Si nosotros no cargamos nuestra librería y abajo queremos correr nuestro código aquí donde abreviamos el Seaborn, nosotros no vamos a poder ejecutar esto porque no hemos importado nuestras paqueterías y tampoco le hemos asignado una abreviación. Entonces siempre va primero importar las librerías con import, ¿no? Entonces, una vez que ya le damos clic aquí, pues vamos a ver que aparece la flechita de que ya se ejecutó el código. Y bueno, nada más para decirles, o sea, si ustedes quieren hacerlo, eh, también ir llevando la práctica en algún momento, más que ahorita va a ser un poco rápido porque es bastante información, pero está muy bonita. Le agregamos aquí más para el código y aquí podemos nosotros pues simplemente practicar, ¿no? Para importar las paqueterías que vamos a utilizar. Y aquí se va a borrar. Acuérdense, este que ahorita yo compartí, se los compartí en modo lectura, entonces lo tienen que guardar en su Google Drive para que se guarden las modificaciones. Lo van a poder estar modificando, pero si lo cierran, pues lo tienen que guardar en, en su Drive. Entonces, también podemos nosotros cambiar o configurar el estilo que va a tener nuestras gráficas. Y para eso va a ser Seaborn que nos va a permitir modificar rápidamente el estilo visual de las gráficas. Algunos estilos disponibles son estos, que igual ya los habíamos más o menos visto en ggplot, pero vamos a utilizar este que es como uno muy típico y no hace tanto contraste con las imágenes y lo vamos a definir como el tema que vamos a utilizar cuando estemos utilizando esta paquetería, que esta es la abreviación que para llamarla, ¿no? Entonces le damos aquí clic y bueno, vamos a trabajar con un conjunto de datos, que ya saben es mi favorito, que vamos a usar el conjunto de datos de pingüinos, que este también está incluido en Seaborn. Y este dataset, si se acuerdan, pues es la información de tres especies de pingüinos, que es una tabla que nos dan varias métricas que se midieron, ¿no? Se midió la especie, la isla de donde provenían, la longitud de su pico, la profundidad del pico, la longitud de su aleta, su masa corporal, el sexo. Entonces, es un dataset muy bonito y muy útil para practicar la visualización de datos. Entonces, primero, para cargar un dataset, este dataset, como ya se encuentra en la paquetería de Seaborn, vamos a simplemente llamar a nuestra paquetería, poner punto load-dataset y llamar a la paquetería que se llama, el dataset que se llama pingüinos. Entonces, este lo vamos a asignar a una variable que se va a llamar pingüinos para que nosotros podamos acceder y trabajar a este dataset, ¿no? Entonces, pingüinos, ejecutamos y pingüinos va a guardar este dataset. Aquí nada más estamos poniéndole un head, ¿se acuerdan? Podríamos poner toda la variable y le damos aquí clic, pero acuérdense, la variable tiene 300, el dataset tiene 344 renglones y 7 columnas, ¿no? Entonces, siempre es mejor darle un punto head para que nada más visualicemos la cabeza de este dataset. También podemos explorar los datos rápidamente. El punto head ya lo vimos, que muestra las primeras filas. El punto info nos va a mostrar los tipos de datos y valores faltantes. Aquí pues ya tenemos nuestra variable
el dataset guardado en esta variable de pingüinos. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar la función .info. Entonces aplicamos .info, abrimos este paréntesis y lo cerramos y le ponemos run, y entonces nos va a dar que este es un data frame, que este tiene estas columnas y estas columnas tienen son distintos tipos de datos, ¿no? Aquí dice objeto, objeto, flotante, objeto, ¿no? Entonces aquí podemos ver pues más o menos la información general de este dataset. Ah, bueno, aquí dice, ¿no? 344 renglones y 7 columnas. En este caso, también podemos utilizar eh, Describe para describir igual los datos, que nos va a dar muestras estadísticas descriptivas de este dataset. Entonces, aquí podemos ver algunas muestras eh, algunas estadísticas descriptivas. Podemos ver aquí los conteos que hay, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Y también tenemos otra que es value-counts, donde este nos va a permitir contar categorías. Por ejemplo, si nosotros queremos contar las categorías de una columna, en este caso la columna de especies, pues acuérdense, para poder trabajar con una columna de un data frame, en este caso va a ser abrir corchetes, mis corchetes, ¿dónde están? Y poner la especie, la columna con la que nosotros queremos trabajar. Después aplicamos la función que queremos utilizar, en este caso es value-counts y abrimos y cerramos paréntesis. Y pues esto, aquí me sobró un paréntesis y le ponemos, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Que va a hacer un conteo de cada especie que hay en esta columna. Entonces, eso es lo que va a hacer eh, esta función, que va a hacer el conteo de estas especies, que serían las categorías que están dentro de estas columnas. Entonces, bueno, esto nada más era para... Y también podemos hacer una limpieza básica de los datos. ¿Se acuerdan que este set de datos tenía algunos que eran unos datos que eran, algunas filas que tenían datos faltantes? Entonces, estos los podemos quitar utilizando la función .dropNav. Entonces, aquí podemos aplicar el dropna a nuestra base de datos de pingüinos, ¿no? Y guardarlo en una variable que se llame pingüinos-clean, o sea que ya están limpios nuestros datos, ¿no? Entonces ejecutamos este código y también vamos a aplicar un print para saber cuántas borró, ¿no? En este caso vamos a poner que nos dé el mensaje de filas originales, o sea, cómo estaba nuestro dataset con los NA, y que nos los dé utilizando la función .shape. El uso de .shape nos va a devolver dos números nos va a devolver dos números en los cuales vamos a poder tener filas o columnas. En este caso yo le estoy diciendo que me dé las filas. Entonces, quiero saber cuántos valores de filas tiene los pingüinos cuando son los datos sin quitar los NA. Y me va a decir que son 344.
Y cuando yo le hago la limpieza, pues entonces ya sería llamar nuestra variable pingüinos-clean. Y en este caso, nosotros podemos ver, bueno, aquí le pusimos el mensaje que nos muestra filas después de eliminar los valores faltantes, que también nos muestre las filas, el número de filas con punto shape de los datos que ya limpiamos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que primero teníamos 344 y después tenemos 333 cuando quitamos los datos faltantes, o sea, los NA. Luego otra cosa que habíamos visto era cómo hacer un diagrama de dispersión, también llamado scatter plot, que nos sirve para visualizar la relación entre dos variables numéricas. En ggplot nosotros haríamos algo así. Llamamos ggplot, nuestra base de datos, luego la estética y le ponemos en el eje de las X a quien queremos que grafique y en el eje de las Y eh, a quien queremos que grafique, ¿no? Entonces aquí están eh, graficando de esta forma, más y luego le ponemos de qué forma queremos que sea nuestro gráfico. En este caso fue geom-point, ¿no? Y para Python, nosotros vamos a utilizar el Seaborn, donde tiene la función de graficar con scatterplot, que sería pues la misma gráfica de la diagrama de dispersión. Entonces vamos a utilizar la función que nosotros la abreviamos SNS, ponemos punto scatterplot, abrimos paréntesis, ponemos los datos que vamos a utilizar, que los tenemos que asignar. Data es igual a la variable que ahora vamos a trabajar con la variable que nosotros limpiamos y después vamos a ponerle en el eje de las X con el eje de las qué es lo que queremos graficar en el eje de las X. En este caso queremos ver la longitud del pico en el eje de las X y la profundidad del pico en el eje de las Y. Y aquí si se dan cuenta, pues tenemos que llamar al nombre de las columnas, entonces aquí va a ir entre comillas. Y estos son es con Plotly, donde estamos agregando, llamando a nuestra paquetería para agregar un título principal de la imagen, un título en el eje de las X, en el eje de las Y, y aquí le estamos pidiendo que nos muestre la figura. En este caso, como estamos usando Colab, no es necesario el plt.show, pero es una buena práctica ponerlo. Entonces, le vamos a dar aquí clic y vamos a obtener esta figura. Entonces, aquí estamos graficando en el eje de las X la longitud del pico, en el eje de las Y la profundidad del pico y podemos ver cuál es la relación entre la longitud y profundidad del pico. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué estamos observando en esta gráfica, no? ¿Qué es lo que estamos observando al ver esta gráfica, ¿no? O sea, sí podemos ver que hay una relación en algunos grupos donde mientras más longitud sea del pico, pues va a tener una mayor profundidad, pero por ejemplo, como todo está en azul, yo no puedo saber muy bien qué especie de pingüino es, ¿no? Pero sí puedo ver como eh, una agrupación que aquí hay un grupo, ¿no? Aquí hay otro grupo y aquí hay otro grupo, pero exactamente yo no sé eh, qué grupo es el que tiene el pico más largo. En este, por ejemplo, la profundidad no es tan grande como la longitud del pico, ¿no? Entonces, esta gráfica se puede mejorar, ¿no? ¿Y cómo la mejoraríamos? Pues agregando colores por categoría. Con ggplot 2 nosotros usábamos algo como agregar color a la estética y este color iba a ser igual a las especies, o sea, iba a poner un color dependiendo de qué especie era. Entonces el equivalente para el seaboard es,
sé cómo se dice, pero no es IJUE, es este JUE, permite colorearse los puntos según una variable categórica. Entonces nosotros lo vamos a agregar a nuestro código en esta parte donde está al principio, donde estamos utilizando el Seaborn y estamos poniendo que va a ser un scatter plot, ya pusimos qué datos vamos a utilizar, que son los datos ya limpios, sin NAs, estamos graficando lo mismo y lo agregamos aquí, que vamos a colorear los puntos según la variable categórica. Y pues bueno, le ponemos run. Y nosotros ya ahora sí podemos deducir algo, ¿no? O sea, tenemos más oportunidad de llegar a una conclusión tomando en cuenta que ya la figura tiene colores dependiendo de la especie, ¿no? Si es azul es la de Adelie, si es la de color naranja es la de Chinstrap y si es verde es la de color, es la de color. Si es verde es la Gento. Entonces, nosotros aquí ya podemos concluir algo mucho más amplio tomando en cuenta eh, las especies, ¿no? Entonces, ya podemos responder estas preguntas, ¿no? Las especies de pingüinos se separan visualmente en la gráfica, pues sí, por los colores que le pusimos utilizando Juve y qué especies parece tener picos más largos, ¿no? O sea, entonces vamos a ir a cuáles son los que tienen picos más largos. Pues estas especies serían las que tienen picos más largos en la chinstrap y la de Gento en comparación de la de Adelie. Entonces, nosotros ya podemos llegar a contestar más preguntas, ¿no? Ahora, también nosotros veíamos algo que era modificar el tamaño de los puntos. En, utilizando ggplot2 sería agregar a la estética el tamaño y que este tamaño pues sea igual a una variable numérica. Entonces en este caso estábamos poniendo el, el peso del cuerpo de los pingüinos que está en gramos. Entonces ya aquí nada más tenemos, es igual en Seaborn. Nosotros agregamos em, el parámetro de size y le damos run y ahora nuestros puntitos van a tener un tamaño en relación con su peso corporal. Entonces, además de aquí de ver la longitud del pico y comparar la profundidad del pico, también dependiendo del tamaño de los puntitos, sabemos que está más o no pesado el pingüino, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las unidades que significa cada uno de los puntitos dependiendo del tamaño. O sea, mientras más grande el puntito, va a tener un mayor tamaño, ¿no? Entre 6.000 gramos, ¿no? Y el más pequeño, pues aquí dice 3.000, ¿no? Entonces, podemos hacer algunas conclusiones. Pero aquí, si se dan cuenta, esta leyenda no nos permite ver con claridad toda nuestra imagen. Entonces tenemos que mover la leyenda, ¿no? Porque al final no es solo que nuestra figura se vea más bonita y que nos dé más información, sino que también la podamos observar fácilmente. Entonces vamos a mover la leyenda. Para mover la leyenda afuera de la figura, nosotros vamos a agregar este código. Aquí le puse un comentario que era este código para mover la leyenda. Este es igual al que utilizamos arriba. Entonces, para mover la leyenda, vamos a utilizar, creo que aquí sí les había puesto, no. Bueno, vamos a utilizar, nos vamos a utilizar la función legend y nos vamos a utilizar la paquetería eh, Plotly y nosotros vamos a editar la leyenda diciéndole hacia dónde queremos que esté la leyenda. Aquí la puse. Entonces, este parámetro nos va a decir que movamos la leyenda cuando le ponemos 1.05.
es que le estamos diciendo que haga un desplazamiento horizontal y el siguiente parámetro es la altura y con un uno, pues es que se mueva uno de altura. Y este otro parámetro va a indicar que la esquina se coloque eh, arriba, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que ya movimos nuestra leyenda, ¿no? Entonces, también cuando ustedes hagan sus gráficas, no solo se tienen que ver bonitas, o sea, se tienen que ver completas y ustedes tienen que tener, si es necesario, pues mover la leyenda o mover lo que sea necesario para que se vea bien, ¿no? Su eh, figura. Luego aquí vamos a ver cómo poner transparencia con alfa. En, en ggplot también lo utilizábamos con alfa. En este caso también se va a utilizar con alfa. Y ah, Y bueno, es en esta parte en donde nosotros estamos observando que si nosotros ponemos un valor de uno va a significar que está completamente opaco el color. Si ponemos 0,5 va a significar que es semitransparente y si es 0,1 significa muy transparente, ¿no? Y se acuerdan que nosotros nos gustaba jugar con la transparencia para que cuando sobrelaparan los puntos, nosotros pudiéramos ver que allá había puntos sobrelapados, ¿no? En este caso, pues ya nada más agregamos un valor de 0,6 al código y lo ejecuta. Entonces ahora podemos ver que ya tiene una transparencia, el color ya no es tan sólido y entonces nosotros podemos ver en dónde hay un sobrelape, ¿no? Y ver completamente nuestra gráfica. Entonces también podemos cambiar el estilo o forma de puntos. También esto lo hicimos utilizando ggplot, donde nosotros utilizábamos el parámetro shape y con Seaborn el equivalente es style. Esto permite usar diferentes símbolos para cada categoría. Para cada categoría y nosotros vamos a poder decirle que simplemente poniendo este parámetro, que este parámetro utilice a las categorías de especie, entonces va a asignar un símbolo a cada especie. Entonces lo ejecutamos y ahora nuestra figura, las especies van a tener distintas eh, figuras. Por ejemplo, para Adelie van a ser círculos, para Chinstrap van a ser tachitas y para Gento van a ser cuadrados. Esto también ayuda a que sea mucho más accesible nuestra figura, ya que pues si alguien no puede ver cierto color, va a poder distinguir entre las figuras, ¿no? Eh, en el parámetro de S es igual al tamaño de los puntos. Este tamaño de los puntos, S es igual a 100. Es un tamaño mediano. Si nosotros ponemos S es igual a 20, le damos run y entonces nuestros puntitos van a ser mucho más pequeños. Si nosotros le ponemos, eso sería un valor pequeño, si nosotros le ponemos 300 sería un valor mucho más grande y nuestros puntos serían así, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos datos tengamos, podemos jugar con eh, estos valores. También vimos cómo graficar boxplots en ggplot y para graficar boxplot sería de esta forma con ggplot, donde llamamos nuestro dataset, ponemos en el eje de las X, en la estética, si queremos ver en el eje de las X a las especies, en el eje de las Y el peso de estos pingüinos, y le ponemos que más que sea un boxplot, ¿no? Geom
guión bajo boxplot. Para para el Seaborn, nosotros vamos a utilizar igual la función .boxplot y abrimos paréntesis, vamos a poner nuestros datos, es igual a nuestros datos que están eh, sin NAs. Luego en el eje de las X vamos a poner especies, en el eje de las Y igual el peso, la masa corporal de los pingüinos. Y bueno, aquí serían el título de la imagen, que sería masa corporal, el título del eje de las X, que sería especie, en el eje de las Y sería masa corporal y pues si agregamos la medida que es en gramos y le damos aquí run. Bueno, entonces nosotros vamos a ver aquí que los pingüinos que son de la especie Gento tienen un mayor tamaño, ¿no? O sea, tienen un mayor peso corporal en comparación de las otras especies. Entonces, también nos podemos hacer preguntas viendo esta imagen, ¿qué especie parece tener mayor masa corporal? Hay mucha variabilidad dentro de cada especie, entre estas al compararse, pues sí, pero entre estas dos no tanta. Eh, y para eso, también podemos editar el color de nuestra bar plot, ¿no? Porque sí, pues sí se ve bien, se entiende, pero mejoraría si nosotros agregamos color. Eh, y lo que podemos, bueno, no, aquí todavía no vamos a crear color, aquí vamos a hacer un bar plot para contar categorías. Cuando queremos contar cuántos registros hay por una categoría, vamos a usar una gráfica de barras y eh, nosotros vamos a utilizar, primero tenemos que hacer un para utilizar, perdón, el bar plot, nosotros vamos a utilizar count plot. Entonces vamos a llamar a Seaborn y vamos a poner la función .count plot y le vamos a decir que vamos a utilizar el dato de pingüinos que no tiene NAs y vamos a graficar en el eje de las X especies y siento que aquí me faltó algo de código. Pero bueno, sí, no. Lo que va a hacer CountPlot va a ser, va a contar los registros que hay por categoría. Entonces ya vamos a poder graficar por gráfico de barras utilizando .countplot. Entonces aquí vamos a poder ver la frecuencia del número de pingüinos por especie. Y bueno, también nosotros vimos cómo poner color a los bar plot y en este caso nosotros podemos utilizar una paleta de colores para mejorar la apariencia de la gráfica y vamos a utilizar esta que es la paleta set 2. Igual aquí si nosotros agregamos en en el box plot, estos parámetros, estoy segura que va a cambiar el color. Espérenme. Pero primero continuemos con esto. Entonces, si nosotros agregamos que el parámetro JUE, luego el parámetro de que es JUE sea igual a especies, luego que la paleta sea set2 y la leyenda no la queremos ver porque es un bar plot. Entonces, aquí están los títulos y demás. Aquí podemos ver que cambió los colores, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí arriba. En bar plot, box plot, ¿no? Uy, y aquí fue porque me faltó una coma. Listo.
Entonces, bueno, si nosotros queremos agregar color al boxplot, sería igual de la misma forma. Agregamos who es igual a especie y paleta es igual a set 2, ¿no? Y este también puede ser eh, otras paletas de colores, que ahorita no recuerdo muy bien, pero hay variedad, ¿no? De paletas de colores que podemos utilizar. También podemos hacer una gráfica de barras, no donde solo se vea la frecuencia, sino también donde se vea el porcentaje. Entonces, primero contamos las especies y después convertimos los conteos a porcentajes. Entonces, para eso vamos a crear una variable que se llame conteo-especie es igual a el dataset que vamos a utilizar, la columna del dataset que vamos a utilizar, punto value-count para que haga bueno, aquí dice lo que hace, eh, que haga el conteo y aquí que lo normalice y que lo multiplique por 100 para conseguir el porcentaje, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué porcentaje tenemos de cada especie, ¿no? O sea, tenemos tomando en cuenta todos nuestros datos, ¿no? Entonces tenemos un 43%, 43,8% de Adelie, 35,7% de Gueto y 20% de Chinstrap. Entonces, si ahora nosotros hacemos un bar plot tomando en cuenta estos porcentajes, eh, podemos utilizar el- la función de plot y este nos va a permitir poner qué tipo queremos utilizar de gráfica. En este caso es un bar plot y le vamos a poner bar. Vamos a poner el nombre de nuestros ejes, tanto el X y el nombre de nuestra figura. Y aquí podemos ver el nombre, nuestra gráfica de barras en porcentajes que tenemos en cada especie. Luego, si se dan cuenta, tal vez nos conviene, si tuviéramos nombres más largos, nos puede convenir mover el eje, bueno, como el eje de las X, que estos nombres aparezcan de forma inclinada, si fueran nombres más largos, ¿no? Digamos que no alcanzan a traslaparse. Entonces, para eso aplicamos igual el mismo eh, código y nada más aquí en esta parte le vamos a poner que en el eje de las X tenga una rotación igual a 45, ¿no? Entonces, si le damos clic aquí, podemos ver cómo va a eh, moverse, ¿no? Luego también habíamos visto que podemos generar figuras que tengan múltiples paneles. En este caso, podemos, en vez de utilizar, bueno, si utilizamos FaceGrid, que nosotros utilizamos en ggplot, podríamos utilizar FaceGrid o FaceWrap. Y aquí en Seaborn, una opción es igual usar FaceGrid y nos va a permitir dividir em, una gráfica en paneles según una variable categórica. Entonces, primero tenemos que generar una variable que la vamos a llamar G y vamos a llamar a nuestro módulo de Seaborn y vamos a poner punto faced grid y este nos va a permitir pues crear una rejilla o un conjunto de gráficos. En este caso le estamos diciendo que vamos a trabajar con el dataset de pingüinos sin NNA y vamos a poner en col es igual a especies y nos va a crear una columna de gráfica para cada especie. Entonces vamos a obtener eh, una gráfica para Delie, otra para Chinstrap y otra para Gento. Y cada una de estas va a estar en un panel separado y con Jue es que cada una va a tener un color diferente. En este caso, después de que creamos
Esta variable que es como una rejilla que le estamos diciendo todo lo que queremos que cree, la vamos a graficar. Esto le vamos a poner map-data frame y después le vamos a poner que con Seaborn lo grafique como scatterplot. Y aquí le pusimos el nombre de los ejes de las X y de las Y. En este caso, pues estamos graficando la profundidad del pico, ¿no? Y la longitud del pico. Y aquí esto es para agregar automáticamente las leyendas. Nada más le ponemos igual a G, es punto add-legend y ya va a agregar las leyendas de colores. Entonces aquí podemos ver que nos va a generar tres figuras separadas, ¿no? Entonces vamos a tener una figura para Adelie, otra para Chinstrap y otra para Gento, y aquí podemos analizar pues por especie la longitud, digamos, de sus picos y pues esto lo podríamos cambiar, ¿no? Si queremos ver masa corporal y demás, ¿no? Aquí están las paletas de colores. Aquí podemos ver las opciones eh, más populares que tiene Seaborn, que es Set 1, Set 2, Dark 2, la de pastel, la Deep, Color Blend. La paleta de Color Blend es útil porque mejora la accesibilidad para personas con daltonismo. O sea, ya tiene igual paletas que podemos utilizar si queremos ser más inclusivos. Entonces vamos a eh, utilizar esta paleta de colores en las siguientes figuras. Y en este caso estamos agregando, haciendo un scatter plot que ya habíamos hecho similar y estamos poniendo los colores de esta paleta que es pues accesible para personas con daltonismo, ¿no? Entonces ya no nos tenemos que preocupar por estar viendo si esos colores sí son accesibles. Entonces podemos usar esa paleta. Luego, eh, bueno, los títulos y etiquetas y leyendas. Un gráfico debe tener información suficiente para entenderse. Es recomendable incluir el título de la imagen, la etiqueta del eje de las X, la etiqueta del eje de las Y, la leyenda cuando sea necesario. Y bueno, eso es lo que tienen que tener sus imágenes, ¿no? O sea, cuando les pida sus prácticas, bueno, ahorita que las voy a evaluar, sí pongan títulos, ¿no? Títulos a sus ejes de las X y de las Y. Otra cosa que habíamos visto cuando vieron ggplot fue comparar varias gráficas en una sola figura. En, en ggplot lo hicimos con cowplot y en Python podemos utilizar la opción de subplots. Entonces, ¿qué nos va a permitir la función de subplots? Nos va a permitir crear una figura y varios espacios para las figuras. Entonces, vamos a crear una figura que vamos a llamar fig y le vamos a especificar eh, las gráficas que nosotros vamos a querer generar. En este caso, yo le estoy diciendo que voy a generar una figura que va a tener un renglón, por eso le estoy poniendo uno, y va a tener dos columnas. O sea, va a tener dos figuras dentro del mismo renglón. Ajá, una fila y dos columnas. Entonces, vamos a tener en esta figura la gráfica uno y al lado la gráfica 2. Entonces, para eso vamos a crear, bueno, vamos a correr todo este código para que aquí nosotros vamos a eh, generar a Fig, le vamos a poner eh, los renglones y columnas que queremos que tenga esta figura o este panel que estamos creando. Esta sería la dimensión que va a tener. Y después vamos a aplicar el módulo de Seaborn
con haciendo un box plot, ¿no? Esto sería para la primera figura. Y aquí es importante que yo le voy a decir qué eje está ocupando, o sea, qué posición de ese renglón está ocupando. ¿Por qué le ponemos cero? Porque si se acuerdan bueno, en las filas para hacer el conteo con Python, las filas empezaban desde cero, no desde uno en comparación con ggplot, que con R. Entonces nosotros vamos a poner cero. Así es que nuestra primera figura va a ser esta, porque yo le estoy definiendo que va a ir en ese lugar, en esa posición de mi renglón, que sería el primer espacio. Para poner que quiero que esté en el primer espacio de mi renglón de esa figura, yo le tengo que poner que sea cero. Aquí le estoy poniendo los títulos pero tengo que definir a qué figura me estoy refiriendo. En este caso le estoy diciendo que me estoy refiriendo a los títulos de la figura uno, ¿no? Que se encuentra en el renglón uno, que es esta que genera aquí arriba. Y luego voy a generar la figura 2. Aquí ya me puedo dar cuenta que tiene un valor de uno, entonces yo estoy accediendo a la posición 2 del renglón, que sería la figura 2. Y también aquí para poner o editar los ejes, yo tengo que decirle a qué figura es a la que yo quiero editarle los ejes, ¿no? Entonces aquí si le damos run, lo que voy a observar son estas dos figuras que se generaron juntas y nosotros tenemos aquí a la figura uno con es un box plot, porque aquí yo le dije que quería que hiciera un box plot y que tiene aquí sus títulos, ¿no? Especie contra masa corporal y aquí les un scatter plot que estamos viendo masa corporal contra longitud de ala, ¿no? Entonces aquí, si se acuerdan, había una correlación que entre más grande fuera su longitud de ala del pingüino, tenía un mayor peso corporal, ¿no? Y bueno, vamos a ver también cómo guardar estas figuras. Para guardar el gráfico vamos a utilizar el, ah, el, el Matplotlib que abriremos como PLT. Entonces, este lo vamos a utilizar para salvar esta figura con punto save fig. Entonces, pues vamos a crear una figura que ya le pusimos nuestros títulos y demás, se ve muy bien y la queremos guardar, ¿no? Entonces, al final del código para que se genere nuestra figura, vamos a poner plt.savefig y aquí le ponemos el nombre de nuestra figura, ¿no? Gráfica-penguins, ¿no? Punto PNG, cómo queremos que termina, en qué formato se guarde. Luego ponemos cuántos DPIs va a tener, 300 y demás. Y aquí lo tenemos que poner antes del plot.show o si no les digo no hay que poner el plot.show. Le damos run y esta figura se va a guardar aquí, en esta carpeta que ustedes tienen aquí. En la parte de aquí le pican y ustedes van a ver la gráfica que se les guarda, ¿no? Entonces aquí simplemente le dan en descargar y se descarga la imagen, ¿no? Es de una, pueden ver que es de muy buena calidad estas imágenes, van a poder utilizarlas para sus reportes o para sus tesis, tiene muy buena calidad. Entonces, también hay otra forma, también aquí le pueden dar un clic eh, un clic derecho y pueden poner guardar imagen como y guardar su imagen en su compu o también pueden importarla, ¿no? Entonces, y descargarla, ¿no? Entonces le ponen aquí eh, from google.colab import files y ponen file.dollar y ponen la figura que ustedes quieren descargar y también se los va
a descargar. Una cosa útil es que conviene crear una carpeta para todas las figuras que quieran guardar, porque igual hay algunas que no les interesa guardar y o les interesa descargar todas al final, ¿no? Entonces, para eso lo que pueden hacer es crear en este directorio donde están ustedes trabajando una carpeta que se llame figuras. Le dan clic aquí y ahora guardan su figura con el nombre que ustedes quieran y pero la van a guardar en la carpeta que crearon que se llama figuras. Entonces ahora le dan clic aquí, bueno, que se despliegue esta carpeta y van a ver que ahora se guardó su gráfica de pingüinos. Y ahora pues no es necesario que bajen una figura por una, sino que descargan toda la carpeta, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver las gráficas interactivas con Plotly, que nos va a permitir crear gráficas interactivas. Estas gráficas permiten acercar y alejar, mover el cursor para ver los valores, activar o desactivar categorías y explorar datos de forma dinámica. Para, para R usamos ggplotly y para Python vamos a utilizar plotly.express. Entonces, esta paquetería, este módulo o paquetería lo importamos arriba y le pusimos la abreviación de PX, no sé si se acuerdan, está hasta arriba. Y bueno, ya entonces la podemos llamar con esa terminación. Entonces vamos a generar una figura que se va a llamar fig. Va a ser igual utilizamos esta paquetería y le ponemos punto scatter para hacer un scatter plot y entonces ponemos todos estos valores para generar nuestra figura de scatter plot. Y queremos que en el eje de las X pues van a estar la longitud de los picos de los pingüinos y en el eje de las Y la profundidad. Entonces aquí ya ahora podemos ver nuestra figura de una forma interactiva, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuál fue de estos pingüinos que tuvo una, o sea, quién era este pingüino, era de la especie Gento, cuánto fue exactamente lo que midió la longitud de su pico, pues aquí dice, ¿no? 59,6, cuánto fue la milímetros, cuánto fue la profundidad, 17 milímetros, cuánto pesaba, eh, 6 kilos, de qué isla era, el sexo, era macho, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos, o sea, sí sabemos que era Gento y demás, pero no sabíamos, por ejemplo, a simple vista que era macho, ¿no? O sea, y cuánto era, pues, el peso corporal que tenía y demás. Entonces, aquí hay otra forma de que hagan un bar plot interactivo, igual es utilizando este mismo módulo y que es plotly.express, pero nosotros lo abreviamos como PX. Y para este, aquí primero eh, le damos clic aquí. Y aquí, pues también utilizamos value count y también definimos el conteo de las columnas el conteo de las especies por columna. Entonces, nosotros aquí las utilizamos y podemos ver cuántos conteos tenía esta especie, que eran 146 en la Delie, y en Gento teníamos 119 y aquí 68. Y aquí también vamos a ver cómo nosotros usábamos, cómo creamos una gráfica de pastel. En este caso, nosotros vamos a utilizar igual px.py justo para que sea interactivo y pues les vamos a decir que vamos a utilizar esa variable que generamos que tiene los conteos de cada especie y vamos a poner como em, el título de que va a ser la distribución porcentual de especies de pingüinos. Los valores van a ser dados por count
Y aquí vamos a poder ver nuestra gráfica de Py, pues interactiva, ¿no? O sea que podemos ver aquí que esta es la especie de Adelie, esta es la de Chinstrap y esta es la de Gento. Ay, bueno, aquí sería que si nosotros queremos tener un Py, una gráfica de Py por isla, em, donde queremos responder la pregunta ¿cuál es la distribución porcentual en las especies de pingüinos en cada isla? Nosotros vamos a poder hacer eso usando una gráfica de barras apiladas en porcentajes que suele ser más clara que varios gráficas de Py. Entonces, bueno, para eso nosotros vamos a hacer eh, la separación por agrupar por isla y por especies. También vamos a calcular una columna donde va a tener el porcentaje y también de cada isla. Y bueno, aquí está el código y al final vamos a obtener un dataset que va a tener el conteo de cada especie y de cada isla y también va a tener el porcentaje. Entonces le damos clic aquí. Y ahora si queremos ver la distribución porcentual de especie por isla, nosotros vamos a utilizar, y si lo queremos ver de forma interactiva, pues podemos poner el px.var y bueno, le damos clic y aquí podemos ver los porcentajes, ¿no? De cada una de estas islas, las especies que tenía y el porcentaje que eran, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en la de Torgensen, que solo tiene la especie de Adelie, pero por ejemplo en esta isla de Dream tiene a un 55% de especies de pingüinos que pertenecen a Chinstrap y un 44,7% que pertenecen a la especie de Adelie. En la isla de Biscoe, pues tienen un 73% de Gento y un 26,9% de eh, Adelie. Bueno, esto sería un ejercicio que van a tener que resolver. Obviamente, si lo pueden ejecutar, no se va a generar. Entonces aquí es que completan un código, ¿no? Entonces van a crear una gráfica de dispersión con las siguientes características. En el eje de las X va a ir la columna de la longitud de la aleta, en el eje de las Y la masa del cuerpo del pingüino. El color va a ser especies, la forma va a ser sexo y el título. Entonces, ¿dónde irían estas, no? Y qué parámetros tendrían que cambiar para que se vean bien, ¿no? Aquí hay un ejercicio final donde van a tener que seleccionar un dataset que tiene la paquetería de Seaborn, alguno de estos datasets, y van a trabajar con ese dataset. Para que vean los nombres es con esta función, get-dataset-names. Y las instrucciones finales sería carga un dataset que sea diferente a pingüinos, porque ya trabajamos toda la presentación con esto. Con este dataset van a mostrar las primeras filas, o sea qué función usan para eso. Muestren un resumen estadístico, crea una gráfica de dispersión, crea un box plot, una gráfica de barras, utilicen una gráfica, creen una gráfica interactiva con Plotly y que escriban una conclusión de lo que observaron con el dataset que ustedes seleccionaron. ¿Y qué pregunta? Hay preguntas de reflexión. ¿Qué similitudes ven ustedes entre ggplot2 y Seaborn? ¿Qué diferencias encontraron en Graphicart R y Graphicart en Python? ¿Qué hace este argumento Hue? ¿Qué hace el argumento Style? ¿Qué ventajas tienen las gráficas interactivas? ¿Y por qué es importante agregar títulos y etiquetas a las gráficas? ¿Y qué paleta de colores usarían si quieren hacer una gráfica más accesible?
Y entonces aquí también les dejo pues una tabla de resumen de cómo utilizar, cómo nosotros utilizamos ggplot para que no se les vaya a olvidar y cómo es mucho más fácil la traducción, ¿no? De pasar al, a utilizar el Seaborn en Python, ¿no? Entonces aquí hay varias similitudes y hay otras que cambian un poco, ¿no? Y para entregarlo, pues tienen que guardar el notebook en su Drive